me agarran, me suben a un coche, me llevan al aeropuerto y me suben a un jet privado. Ándale. Yo comencé en el mundo de los alucinógenos a los 13 años de edad. ¡Ay, qué chiquito! Me dicen, te robaron a tu hermana, a Gaby. ¿Cómo? Esa es la maravilla, Isabel, de saber estar en el lugar correcto, a la hora correcta y preparado. Tú siempre has sido muy enamoradizo. Dices, Oui, 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 mon oui, chéri. oui, oui, oui. Oui, mon chéri. oui. Voulez-vous coucher? Ce soir. Ce soir. Entonces el coche, cae el coche así, yo volteo y veo contra el vidrio, aquí cerquitita, a un cuate así. Y digo, vamos a cenar. Y llego al restaurante y me deja plantado. No la pude haber odiado más. Nunca más la volví a ver. Y nos hizo foto fija, que es, pues, ¿y de ahí has hecho más foto fija a artistas? Sí, me clavé haciendo mucha fotografía mucho tiempo. Pero fuimos las primeras. La primerita. Qué bonito. Algo te pasó que este video es esquizofrénico y le hace daño a la gente. ¡Fuera! Fue mi primera incursión en la tele, Big Brother, y fue un trancazo. Yo siempre he sido una gente que creo profundamente en la familia, porque cuando más te hace falta, todos los que están junto a ti. Familia queridísima, bienvenidos una vez más a Isabel Lascurain Abre la Caja de. Muchísimas gracias por sus likes, por suscribirse, por compartir, por sus comentarios. Nos hace mucho bien leerlos y verlos. Fíjense que hoy estoy llena de emociones en mi corazón. Llena de emociones en mi corazón. Mi invitado de hoy es muy, muy especial. Es, además de un gran amigo mío, es un verdadero pionero de la televisión y del entretenimiento en México. Ha sido el ojo detrás de las cámaras increíbles de series que han roto, como Mujeres Asesinas, Big Brother, fue el ojito de Big Brother. ¿Qué les digo de videos musicales? Revolucionó el mundo de la publicidad y el mundo de la música en videos, las revolucionó sin duda alguna. Hizo videos súper emblemáticos con Luis Miguel, con Emmanuel, con Julio Iglesias, con Lucía Méndez, con Mijares, con Alejandro Fernández, perdón, y con Pandora, gracias. Pero más allá de ese productor tan exitoso, está un hombre maravilloso. Es un curioso, incansable, es un padre amoroso, un abuelo que está desarrollándose increíble como abuelo. No sé qué más podría yo decir de este señor, al cual amo, respeto, admiro y lo quiero con todo mi corazón. Pedro Torres. Isabela, oye, ¿cuánto piropo? Oye, nada más faltaba y me quedé cortísima. Bueno. Y me quedé cortísima. Compadre queridísimo, estoy feliz de que estés aquí. Estoy feliz de estar aquí contigo, un poco con la voz ronca. Pero ya te di un té divino. Pero ya me hice un té ahí mágico y los micrófonos están cerquita, así que vamos a poder hablar. Vas a poder hablar. Íntimamente. Correcto. En correctito. En cortito. En cortito. Eso. Oye, compadre, a ver, tú naces en Saltillo. En el 1953. Exactamente. O sea, tienes 7'2". 7'2". Correcto. 7'2". ¿Y eres el mayor de tus hermanos el mayor o cómo de mis hermanos somos siete en mi familia. Mis padres amorosísimos, mi padre ya falleció. Mi tu madre, padre que era encantador, era del mismo tamaño que tú, ¿eh? Fanático de ustedes, amaba escucharlas cantar. Mi vida. Pero mi mamá vivite coleando y no tienes, Isabel, lo prendida y actualizada que está. O sea, en las mañanas me escribe en el WhatsApp, me manda memes, me manda noticias. Está al día. Está al día. ¿Sigue viviendo en Saltillo? En Saltillo, a tus 95 años. Wow. Perfecta, gracias a Dios. Y luego vienen tus 6 hermanos. Mis 6 hermanos, Jaime, que tuvo un accidente y falleció, Gaby, Vicky, Raquel, David y Daniel. Correcto. Todos nombres bíblicos. A ver, Pedro, pues sí. Luego, Jaime, Gabriela. Correcto. Rebeca, Ajá. Raquel, Ajá. David,
y Daniel. Ay, completamente. Todos. Muy Mi bien. mamá siempre fue muy de la Biblia y sigue siendo. Y muy católica, yo me acuerdo, Muy, ¿verdad? muy, Súper muy. católicos. Tiene una parroquia a su cargo que la tiene hermosa, la parroquia de San José. ¿Ok? Y le echo muchas ganas. Oye, ¿cómo fue tu infancia? Fue, yo creo que demasiado feliz, Anda. ¿entiendes? Yo creo que fue una época maravillosa, los 50, extraordinaria, que hoy las nuevas generaciones, cuando hablo con mis hijos y mis nietos, pues ya no es que no les interese, no les importa. O sea, el presente no tiene pasado. Pero en mi caso yo les digo, hay que aprender del pasado para gozar lo que estamos viviendo ahorita, ¿entiendes? Claro. Porque el pasado es maravilloso. Mi infancia fue en Saltillo, que en esa época eran 50,000 habitantes. Chiquitito. Un pueblo. Pueblo. Un pueblo muy bueno, de gente muy trabajadora, porque es un pueblo enclavado en el desierto del norte, en Coahuila. Y gente de trabajo, gente de ranchos, gente de industria. Y mi papá siempre fue muy, muy trabajador, que de ahí tomé el ejemplo de él. ¿Qué hacía tu papá? Mi papá era director de una empresa que se llamaba Sifunza y hacía motores para coches, para Chrysler y después para Volkswagen. Ok. Sí. Y muy trabajador, de ahí Muy fue tu trabajador, ejemplo. muy trabajador, muy metódico, muy disciplinado, un hombre genial. Entonces tú ibas a la escuela y te llamaba la atención todo. Eres curioso, ¿desde siempre has sido curioso? Sí, mira, al principio yo estudié en La Salle y dentro de mis curiosidades se me ocurrió que podía ser hermano lasallista. Ándale, Pedro. Exactamente. Y fui acólito y monaguillo Eso sí te imagino, pero 3 años. Me encantaba acompañar a los padres en el ritual de la misa. Ok. Pero lo que más me gustaba era los atuendos. Los atuendos. Los atuendos, porque había de todos. De la Semana Santa, Ajá. de la Navidad. Como monaguillo. Como monaguillo. Claro, claro. Acólito, monaguillo. Entonces, pronto me di cuenta, ya como a los 13 años, Que por no, ahí no era. que lo mío no era por ahí. Ya. Y me fui a vivir a Monterrey, porque en Saltillo nada más había hasta secundaria. Entonces, al terminar la secundaria, entre los 13 y 14 años, me fui a vivir a Monterrey, al Tecnológico de Monterrey, en la cual fue una etapa feliz, 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 y donde pasaron muchas cosas, porque empecé a descubrir ya en el año 68, que yo tenía 15 años, la parte de las protestas mundiales, las marchas el 2 de octubre en México, o sea, las manifestaciones en París, y como que me uní a la primera huelga de hambre que existía en la historia en el TEC de Monterrey. ¿Por qué me metí? Por curioso, realmente. ¿Ves? Mi ideología no es que fuera ni marxista, ni trotskista, ni mucho menos. Simplemente era curioso. Y ahí iba, feliz. ¿Cuánto Y tiempo hiciste huelga de hambre? 12 días aguanté nada más. 12 días. 12 días. O sea, de pura agua A pura agua. a pura agua. ¿Y luego? Otros les Oye, dieron- grupo, ¿eran varios? Éramos como 40 gente. Ándale, ¿y dónde se instalaron? Plantoneados en la entrada del TEC de Monterrey. Hay muchas fotos de esa época. Oye, ¿y dormían en sus sleeping bags? De sleeping Y bags. casita. Exactamente. Ándale. Esa no me la sabía. Sí, 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 sí. Y en esa misma época tuve una muy buena experiencia de ir a ver, a volar a Woodstock. Me tocó ir a Woodstock en agosto de 1969. En Monterrey. No, en Woodstock, en Nueva York, Ah, por eso. donde tocó Janis Joplin, Ok. que murió después. Jim Morrison, me tocó verlo. También. Los Doors. Ajá. Me tocó ver a Jimi Hendrix. O sea, desde entonces la música me impresionó mucho, ¿entiendes? Me gustó muchísimo, ¿entiendes? Esa experiencia de haber ido allí. ¿Y agarras una cámara cuándo? La primera vez que agarré una cámara es cuando, en 1969, la cámara de foto fijo de... La de foto fija, digo yo. No, esa es desde que nací. Siempre, Porque ¿verdad? mi abuelo don Humberto Castilla Abuelo materno. materno. Él tenía la Kodak en Saltillo. Y yo, cuando nacimos, vivimos arriba del laboratorio. Entonces yo digo que traigo
la fotografía dentro de mí desde niño, porque Claro. estaba en laboratorio ¿Y fotográfico. tú te dedicabas a revelar y eso te No, gustaba no, o lo veías nada no, más? yo tenía 2 años. Ah, no, ok, no. Pero por ósmosis. Ya, Me llenaron correcto. los ácidos, me llenaron Lo todo. respiraste. Lo respiré. Mi abuelo traía la cámara colgando siempre y siempre fue un ejemplo para mí de tomar fotos de todo. Y desde entonces yo traigo mi cámara colgando. Últimamente, desgraciadamente con esta cosa, Eso ya nos quitó. he dejado mi cámara. Tienes razón. Desgraciadamente. Pero nunca es lo mismo eso que una foto fija, No, foto no. de cámara buena. Pero bueno, así es. Lo de hoy. Es lo de hoy. Bueno, oye, y entonces te vas a Monterrey, vas allá a Woodstock, ves la música y dices, esto es lo mío, Esto es lo mío en entretenimiento. en entretenimiento. Y me vengo a estudiar la carrera a México, a la Universidad de Anáhuac. Estando en la Universidad de Anáhuac aquí, uno de los maestros, Nacho Durán, me dice, oye, yo te veo como mucha inclinación a la fotografía, al ¿Qué cine, estabas estudiando? ciencias de la comunicación social. Ok, Y estaba en la Anáhuac porque no me habían aceptado en Ibero. ok. Pero la Anáhuac fue un lugar maravilloso para mí. Hice muy buenos amigos que hoy en día los sigo teniendo. Qué padre. Estamos hablando de 1970. Y entonces me dice, oye, ¿por qué no te vas a Londres a estudiar cine? Yo tengo ahí vara alta, te logro que te inscriban. Hablé con mi papá, que generosamente me dice, ok, yo te patrocino en la escuela en Londres. Bendito Y Dios. en 1972, 73, me voy a vivir a Londres, a estudiar a la London Film School, donde descubrí otro mundo, Europa, Claro. que de alguna manera te da una barnizada preciosa, ¿entiendes? Te hace ver la vida de otra manera. Y era un estudiante con muy pocos recursos, pero aprovechábamos cada penny que teníamos. Y me acuerdo que nos íbamos a todos los cócteles, éramos cocteleros. ¿Por qué me hablas en plural? Bueno, ¿Quiénes estaban? estaba Juan García, estaba Juan Carlos Colín, había varios mexicanos que estábamos ahí. Ok, y este Lalo grupito Fernández, eran los que estaban todo el tiempo juntos. Correcto. cocteleando. Había un opening de una película Cocteleando. y nos íbamos ya sabes, los canaperos, Ok, ok. que sigue habiendo muchos aquí en Sí, México sí, todavía. sí. Entonces fue una muy bonita época en Londres, en la cual el inglés lo aprendí no siempre muy bien, pero tuve oportunidad de hacer muy buenos cortos, muy padres ejercicios cinematográficos, y después descubrí París y me enamoré en París. Ok. Fui a París y me cambió la vida completamente París, porque terminé la escuela en cine en Londres y fui a estudiar un posgrado en colorimetría a París. Que la colorimetría en esa época todo era película, era celuloide, no existía ni ¿Qué es? De de cine de 35 35 milímetros. Entonces la colorimetría es la ciencia donde aprendes el espacio del color, la profundidad del color. Y entonces los laboratorios Eclair tenían un muy buen curso y ahí me metí. Y ahí descubrí mi primer, digamos, amor formal. Ajá. A los 20 años yo. Ok. Ella tenía 40. Pedro Torres, enamoradizo siempre, mi 20, compadre, 40, de veras. como dice mi compadre. 40 y 20, Aquí decía era 20, José 40, José. Aquí era 20, 40. 20, 40. Ok. Pero una mujer fantástica. ¿Francesa? Francesa. Ok. Francesa, divina, Denise Boudoir. Y bueno, viví una experiencia para esa edad muy maravillosa Hombre. que me marcó por el resto de mi vida. Claro, claro. ¿Y qué te enamoró de París, además de Denis? La luz. ¿La luz? La luz. Ok. Porque en México tenemos la luz que siempre es como muy vertical. Y en París siempre es muy lateral la luz. Entonces siempre estás como en backlight. Ok. Entonces era divina la luz de París, caminar sus calles, aprender francés, más o menos también. Pero hablabas con Denise. Con Dices, Denise, oui, oui, mon oui, chéri. oui, oui, oui. Oui, oui, mon chéri. oui. Voulez-vous coucher? Ce soir. Ce soir. Oye, Sí, sí. ok. Y entonces, ¿de París qué? ¿Te regresas a México o vuelves a Londres? No, de París ya, fíjate que la anécdota está muy buena, porque ya esta mujer
ya quería que nos fuéramos a vivir a Angola. Ándale. Entonces yo de repente dije, oye, acabo de terminar mi carrera de cine y ya me voy a ir a Angola. El destino me está llevando a lugares que no tenía como yo controlados. Y en ese momento me habla mi papá y me dice, te robaron a tu hermana, a Gaby. ¿Cómo? A Gaby, que tú la conoces. Sí, sí. Se la robaron. ¿Cómo que se la robaron? Sí, hombre. Así técnicamente es como un decir de que un pelado se la llevó. Exacto, exacto. Pero con toda su voluntad, obviamente. Sí. Entonces yo fue un gran pretexto para decirle a Denis, voy a México a ver cómo ayudo a recuperar a mi hermana. Y ya estando en México, me invadió la nostalgia de estar en México. Y como que dije, pues el destino también se puede cambiar, uno va escribiendo su propio destino. Claro. Le escribí unas cartas, fuimos enfriando la relación con mucho dolor y mucho como pena, ¿entiendes? Porque todo estaba perfecto. Pero yo ya había decidido que tenía que continuar mi carrera aquí. Okay. Y fue cuando comienzo a trabajar, que ayer lo conté en la fiesta, que llego a Churubusco. Está buenísimo eso. Llego a Churubusco a pedir trabajo. Estoy sentadito allí en la sala de espera de centro. 23 dijiste ayer más o menos, ¿no? Eso fue en 1975. ¿Tenías? 22 años. 22. Sí, exactamente hace 50 años. Ok. O sea, hace 50 años. Me siento allí en la sala de espera y sale un barbón corriendo. Un camarógrafo. Y este pelado es Epigmenio Ibarra, nuestro glorioso amigo. Exacto. Y yo levanté la mano. O sea, esa es la maravilla, Isabel, de saber estar en el lugar correcto, a la hora correcta y preparada. Correcto. Preparada. Pero venías preparadísimo. Pero no habías tenido ninguna experiencia Nada, laboral. cero, Te aventaste como el Borras, dijiste, no, voy. y me agarran, me suben a un coche, me llevan al aeropuerto y me suben a un jet privado. Ándale. Yo no entendía qué estaba pasando. Y ya estando arriba del avión, dice, él es el director, Felipe Casals, Ok. que es un gran director de los 70s, que hizo Canoa, hizo muchas obras muy importantes. Estamos hablando del sexenio de Luis Echeverría. Era el presidente en funciones. Y entonces aquí iba yo, íbamos a Sonora, porque había una primera huelga de patrones, no de obreros ni de trabajadores, de patrones, Ándale. que estaban en contra de las políticas populistas de Luis Echeverría. Y habían parado todos sus tractores y estaban impidiendo el tráfico en una carretera. Entonces llegamos a documentar ese evento, que Luis Echeverría era una gente que amaba mucho el documental, el cine, y documentaba todo, con grandes cineastas. O sea, todo esto fue encargado por Luis Echeverría. Exactamente. Láncense para allá. Lánzate para allá. En cortometraje estaba el maestro Carlos Velo y Epigmenio Ibarra y Patsy Don. Nos vamos para allá, aterrizamos, nos ponemos en la carretera y tengo la fortuna, para eso mi primer incidente. La cámara era de 35 milímetros. Yo había trabajado en Londres con cámaras rusas de 16 milímetros. ¿Y qué diferencia hay? No, que tiene una manera diferente de enarbolar, porque hay que saber cargar el magazine, porque todo era en celuloide, en película. Ok. Pero afortunadamente venía un asistente, yo me hice güey, como que si supiera cómo se le hace, y ya. Entonces, ¿Y la libraste? La libré, pero no solo eso, sino que Dios te pone las cosas cuando quieres que sean de Él. Él te las va poniendo. Entonces, de repente, la escena era una carretera plana en el desierto. De este lado estaban los patrones con rifles, con tractores, y de este lado venían una serie de campesinos con palos, con palas, con hachas, que es como enfrentarse. Ajá. Pero de este lado estaba la luna saliendo y de este lado estaba el sol poniéndose. Era una cosa épica. Yo tuve la fortuna de filmar eso y cuando Luis Echeverría vio esa escena, dijo, lo quiero conocer. A ese muchachito. Wow. Ok, bueno, entonces Echeverría dice, quiero este chamaquito, conocerlo. Y me dice,
Se acaba de enfermar Alexis Grivas, que era un fotógrafo griego, que había venido a los Juegos Olímpicos del 68, y me dice, te vas con José López Portillo a cubrir su campaña. Entonces, el día siguiente ya estaba yo en campaña, en Nayarit. Wow. Entonces, de ahí me pasé con López Portillo 10 meses de campaña, porque te recordarás, bueno, no sé si te recuerdes, que no había competencia. Era candidato único a presidente de México. Ah, claro, pues era el dedazo, ¿no? Ya le tocó. Pero no había ni PAN, ni candidato No, nada. del PT, ni del Partido Comunista, de nadie. Y entonces fueron 10 meses de tener una cámara continuamente de 35 milímetros, registrando no los mítines. Yo me encargaba de ilustrar los mítines. Él hablaba, por ejemplo, de las artesanías, yo me iba a filmar artesanías. Hablaba de los campesinos, me iba a filmar campesinos. Okay. Entonces fue una manera maravillosa de conocer México. Hasta el último pueblo de México lo conozco. Y entonces eso me dio una calle tremenda, una experiencia divina. Y luego vinieron pues, los comerciales. ¿Cómo entras al mundo de los comerciales? ¿Quién te agarra? Ahí mismo me acuerdo que había un director que se llamaba Giovanni Corporal y me dice el maestro Carlos Velo, oye, hay un comercial. Digo, ¿qué? Un comercial de televisión. Ah, perfecto. Quiero que vayas a fotografiarlo. Y era con doña Sarita García. Imagínate. Con Sarita García, que muchos de aquí que están viendo ni saben ni No han saben ni escuchado, quién no. es. Pero era una institución en los años 60 y 70. La abuelita Era de México. La abuelita de México de todas las películas, de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de todo el mundo. Bueno, el mismísimo Mundo de Juguete, esa novela tan exitosa. Y era Estaba. para la Cruz Roja el comercial, era un comercial institucional. Y me llamó la atención que en tan poco tiempo le dedicaron un día para hacer 20 segundos o 30 segundos. Dije, esto me gusta. Es menos chamba que... Ok, no, como que no habías estudiado nada de lo que fuera la publicidad, de decir un comercial, pues sí, dura 24 horas la grabación para 20 segundos. ¿Esto todavía no tenías esa teoría ni esa conciencia? Nada, Okay. cero. Y me llamó la atención. Inmediatamente quedó bonito el resultado. Y este mismo director era freelance con una casa productora que se llamaba Genova Films, en la calle de Hamburgo, en la zona rosa, que tampoco no saben que la zona rosa era de moda en ese... ¡Hombre, era el top! Era el top. Y entonces hago mi primer comercial publicitario normal, que es de mayonesa Hellmann's, me acuerdo muy bien. Estoy hablando del año 76, 77. Y digo, oye, me está gustando esto. Es como tu producción, mira. Chorro de cámara, chorro de luces, para hacer 20 segundos. Dije, me gusta como negocio. Y es donde se me prende la chispa de poner un negocio. Que finalmente en el año 78, el 18 de mayo, fundo Cine Imagen, que era mi primera empresa. Mi empresa, con la que hicimos las cosas hechas. Y también tiene su gran anécdota, porque no estaba constituida fiscalmente. O sea, era mi idea en mi mente. Entonces yo le digo Si la imagen no estaba constituida. No estaba constituida. Ya teníamos el nombre, el logotipo y todo, pero no existía realmente. No habíamos ido a sacar el registro federal. Y entonces me dicen en una agencia de publicidad, Dolly Burbank, hay que ir a Europa a hacer Volkswagen. Era cuando Volkswagen se dejó hacer en todo el mundo y nada más se hacía en Puebla, en el año 1978. Y entonces de México se exportaban los Volkswagens a toda Europa. Y me dicen, hay que ir a filmar a Europa. Digo, va. Me dicen, bueno, manda la factura. Digo, pues no tenía facturas. Ah, claro. Y le digo, pero no importa. Mi socio Juan García se queda aquí a meter la factura y yo me adelanto. Yo tengo dinero para financiar, lo cual era falso. ¿Y luego? Yo tenía un tío que era don Nazario Ortiz, que era el dueño de Brandy San Marcos, otro brandy que ya nadie sabe que existió. ¿Existe? No. Ya no, ok. No. Y dije, por 50,000 pesos de esa época, te hago un comercial en Roma de Brandy San Marcos, en la Plaza San Marcos.
Bueno, esa también es, pero yo le dije que estaba en Roma. Y entonces con ese dinero y la tarjeta de crédito de mi papá, me fui a producir la primera campaña de Volkswagen en Europa. ¿Pagada por ti? Pagada por mí con, no, con la tarjeta de mi papá Bueno, con y el con señor, el dinero de mi tío. el señor del brandy. Exactamente. Mientras el socio se quedó aquí a dar de alta la empresa y a poder cobrar el cheque que ya nos habían dado. Claro, claro. Entonces ya me alcanzó al final y con ese dinero compramos nuestra primera cámara, nuestro primer dolly, nuestras primeras luces. O sea, llegamos a México armadísimos y fuimos la sensación como casa productora, porque era una casa productora que tenía todo el equipo propio. ¿Entiendes? ¿Que no era lo normal? No era lo normal. Lo normal era que había casas rentadoras de equipo, pero nadie tenía su equipo propio. Nosotros fuimos los primeros. Ok. Esto fue maravilloso porque ya comenzó mi carrera de hacer comerciales. De acuerdo. Bueno, entre ese inter hice como 2 o 3 películas en Estudios América de ficheras. Ándale. Me tocó la época de las ficheras. Porque en esa época Margarita López Portillo, que era hermana Del presidente. se encargó de destruir la industria cinematográfica y comenzar a hacer pura basura. Misma que participé en 2 o 3 basuras. Ok. Pero bueno, Parte de la es historia. parte de la historia. Claro. Conocí a Lin May, Sacha Montenegro. Me empecé a adentrar en la farándula. Y decía, ay, cabrón. Y en ese entonces, en esta época que estamos hablando, ¿teníamos algún noviazgo, alguna relación, algún algo? Tú siempre has sido muy enamoradizo. Estamos hablando de los 70. Pues sí, tenía una novicita, una fotógrafa alemana divina, luego una estilista francesa, luego tuvo... Era la época. Te adoro, te A adoro. los 22, 23 años. No, pero aparte andabas recorriendo el mundo. Sí, no era momento de novias no, ni no. esas cosas. Bueno, y entonces entras en el mundo de la... ¿Serás? O sea, la casa productora. En un momento dado, punto. hacíamos Ford Motor Company, hacíamos Volkswagen, Nissan y Renault, que era impensable hacer coches de la competencia, pero querían y los hacíamos todos Por comerciales. ser la casa productora que era. Ahora, eran comerciales para la época muy inauditos en cuanto a las producciones. Exactamente. En esa época se pagaban muy bien los comerciales, muy bien, había un presupuestos altísimos, porque a diferencia de hoy, que hacemos contenidos y duran un día al aire, en esa época los comerciales duraban un año al aire. Entonces, los clientes y las agencias de publicidad le invertían bastante dinero a las campañas y a la producción de los comerciales. Ok. Entonces, hacía comerciales muy grandes, sobre todo con Ford, que era la marca estelar de México, junto con Pedro Domecq. Y también El caballo blanco ese, el ¿no? caballo. Divino. Tuve la fortuna en las 2 marcas de conocer, en el caso de Ford, a Víctor Barreiro y a Enrique de Alba, que eran el presidente y vicepresidente. Y en el caso de Domecq, encontré un nuevo padre, don Antonio Ariza. Ariza, sí. Ese me adoptó, pero tremendamente, y comencé desde el año 78 a hacer los comerciales del caballo blanco, el que se aventaba al agua. Y luego me tocó hacer una campaña de la carreta, que la llevamos por Europa. O sea, muy grandes producciones. Entonces, me dio mucho aprendizaje todo eso. Y entonces empieza tu carrera importantísima en comerciales. ¿Y en qué momento entra Emmanuel a decirte, oye, quiero que me hagas un video? Mira. Porque tu primer video fue solo de Emmanuel, ¿correcto? Sí, exactamente. Eso fue en el año 87. Pasaron 7 años haciendo comercial. En esos 7 años hice cientos de comerciales. Trabajé mucho para MTV cuando inició MTV, pero en la parte promocional. ¿Qué quiere decir Yo eso? hacía toda la imagen de la MTV, Ok. que cambiaba de colores y comercial para MTV. Y luego ya en el año, y yo hacía mucho Ford. Y de alguna manera Emanuel y Olguita Guerrero
yo creo que vieron mis comerciales y dijeron, ¿quién hace esos comerciales? Y yo en esa época, bueno, en el año 81, 82 me caso con Carolina, la mamá de mi hija Polonia, y ya en el año 86, 87 nos divorciamos, mi primer divorcio oficial, ¿entiendes? Y me voy a vivir un poco deprimido al Camino Real. Ok. Deprimido, pero Deprimido, pero siempre... en el Camino Real. O sea, acá. Bien, No cuartito negro y oscuro, no. bien acompañado. Y de repente alguien va y toca la puerta. Y me dice, oye, queremos que hagas un videoclip para Emanuel. O sea, yo obviamente veía siempre el domingo. Sí, claro. Tengo que decirte Estabas que al día. Estaba al día. Digo, pero yo no hago videos musicales, yo hago comerciales. Nunca he hecho un video musical. Me dice, por eso queremos que parezca comercial. ¿Entiendes? Y yo venía del divorcio de Carolina, un divorcio que estuvo rudo. Ya después se arregló y ahora somos íntimos amigos. Pero en ese momento estuvo rudo. Y me salí con muy pocas cosas de mi casa. Y en de esas cosas me tocó a la puerta, te digo, y era Olga Guerrero, que me dice, quiero que para Emanuel le hagas un video. Digo, no, yo no hago esas cosas y cobro muy caro. Entonces, Era parte de tu depresión, digamos. es mi parte de inversión. Ok. Y luego el día siguiente va y me trae la letra. Y era una letra que había escrito José María Cano, que se llama Solo. Cuando leo la letra, Solo. dije, no, Y dijiste, ¡ay, soy yo! ese soy yo. Y yo estaba yendo al psiquiatra que cobraba carísimo. Carísimo, ok. Entonces dije, no, voy a sacar todo lo que siento, todo el dolor, toda la emoción en esta canción. Wow. Y entonces decidí construir un set que se parecía a mi ideal de un departamento de soltero. Y lo que Emanuel no supo hasta tiempo después es que lo vestí con mi ropa. Y ¿El traje blanco? No, la gabardina negra. Ah, la gabardina negra. Y era mi ropa. Ok. Y todos los props que están en el video eran Explica lo que es un prop. la utilería, el pianito, los libros, los objetos que están en el set. Eran lo poco que había sacado en mi casa. Ok. Entonces, de alguna manera, una catarsis divina, ¿entiendes? Lo que yo viví allí. Yo andaba ahí coqueteando con Claudita Ramírez en esa época y la saco a ella de protagonista. De protagonista. Saco a Mariana Yazbek de La Mala. Entonces, como lo acomodé a lo que yo estaba sintiendo. Wow. Y el video fue un trancazo. Un trancazo. Yo creo que ahí te conocí. En ese año te conocí. No sé si en el video, pero sí, ya, con el bola y todo, ahí te conocí yo que no me acordaba bien dónde te había conocido. Y fue ahí, Pedro fue. Torres. Y fue ahí. Y luego, eso fue maravilloso porque me hizo probar la popularidad. Porque Bola fue con Raúl Velasco y le dijo, oye, quiero que me estrenes el video. Que no era normal, había videoclips. Había videos musicales en esa época que se filmaban en los estudios de televisión, sencillos. Sí, sí. Pero este era un video como más cinematográfico. Con cámara. No, y súper innovador para el tipo de videoclips que se hacían en esa época, claro. Entonces Raúl Velasco lo ve, le gusta muchísimo y dice, Manuel, pero quiero que presentes a quien me lo hizo, a Pedro Torres. ¿Y quién es ese? Raúl Velasco, tú sabes cómo era. Sí, sí. O sea, era una estrella dentro de las estrellas. Y total, me invita al programa, pasa el videoclip, toda la gente lo aplaude mucho en el estudio y me presenta a mí ahí públicamente. Y es por primera vez que veo el mundo del poder de la televisión. Porque el día siguiente salía a la calle y la muchacha de mi casa me conocía, el jardinero, o sea, todo el mundo que veía el programa te había visto, porque en esa época tú te acuerdas. Hijo, sí, la el rating de siempre el domingo era se increíble. conectaba y no había otra manera de distraerte. Qué increíble. ¿Y entonces? Me encantó. Dijiste, Dije, de aquí soy también. Esto me gusta también. Esto me gusta, y mucho. Y entonces aparece en escena Lucía Méndez.
Entonces, aparece en escena porque ella y Manuel estaban en la misma disquera. Exacto. Y dice, yo quiero que me haga el video el mismo de Manuel, ya sé como Lucía. Lucía. Pero yo, Lucía, anécdota, la había conocido el año anterior haciendo un comercial en Hollywood. Ella de artista y yo de director para la Coca-Cola. Ok. Con Max Headroom, que era un personaje Ay, inglés. me acuerdo de ese comercial, sí. Y en ese momento yo la conozco. Era cuando todo ese escándalo de los doctores y demás. Y yo, curiosa, preguntándole. Ujú. Y dije, vamos a cenar. Por why not? Muy guapa. Era su prime. Sí, sí, era un momento bárbaro de Lucía. Y digo, vamos a cenar. Y llego al restaurante y me deja plantado. No la pude haber odiado más. Nunca más la volví a ver. Hasta que llega. Y ella sabía que el No, que no había sabía. dejado plantado es No, el del no. video. No lo Nada. sabía. Nada. Ándale. Ustedes los artistas se olvidan rápido. No todos. Depende, compadre, depende. Y entonces nos vemos y me dice, oye, yo te conocí. Y dije, claro, tú me dejaste plantado. Claro, pues te investigué, estabas casado. Digo, sí, estaba casado, pero ya de salida. Sí, porque ya estabas Ya estaba, separado, por lo ya menos. estaba separado de Carolina. Ujú. Entonces me dice, no. Y le hago el video. Y en ese video, ¿Qué fue? yo no sé quererte más. Ok. Que era con el... Y él me dice, traigo un noviecito y quiero que sea el galán. Digo, no. No es ni modelo, ni actor, ni nada. ¿Por qué no usamos mejor a Jorge Martínez, que era el actor de la novela? Dice, no, es de a fuerza que va mi galancito. Un chavo de Monterrey que después lo conocí. Y entonces, digo, bueno, te hago 2 videos. Uno con tu galancito y otro con el actor que yo quiero. Ya. Dice, Oye, y los videos, perdón, pero los videos que eran eternos. 20 y tantas horas de filmaciones. Sí, no. ¿Y cómo te aventaste si le te hago 2? Pues con dinero. Con lana, ok. Los de BMG. Órale, soltaron ahí. me Órale, vas. soltaron ahí. Pues sí, porque era Lucía Méndez. Claro. ¡Wow! Esta es la historia de cómo la volví a reencontrar. Y ya comencé a hacer videos. Y otra anécdota es que inmediatamente después hago un video para Amanda Miguel. Y yo en esa época, porque siempre he sido como innovador y curioso, Todo. traía la cámara en la mano y me daba por seguir el ritmo de la música. Ok. Y de pasa Raúl Velasco, me vuelve a invitar. Dice, no, algo te pasó que este video es esquizofrénico y le hace daño a la gente. ¡Fuera! No, o sea, Esquizofrénico. Sí. Ok. Cuando lo veas es que sí era la cámara muy barrida, en blanco y negro. Era muy innovador realmente, producto de la curiosidad. Oye, y justamente en esa época es cuando nos haces el video de No puedo dejar de pensar en ti, porque estamos hablando del 89, por ahí. 89. Correcto. No, esto fue en el 87 lo que te estoy platicando. Todo fue en el 87. Ajá. Bueno, y empezaste a hacer videos, todo el mundo quería hacer videos con Pedro Exactamente. Torres. Entonces, ya en el 88, en enero, filmamos el video de Luis Miguel. El primero de Luis Miguel. No, primero hice uno muy sencillo, que es Yo no puedo vivir sin ti, un cover americano aquí en México. Pero esto era como un video chiquito, de prueba, ¿A qué te refieres con un video chiquito? porque es muy sencillo en una sala, que no era gran producción. Ok. Era más bien como interpretando la Ajá. canción. Muy todo el tiempo Luis Miguel. Yo había conocido al papá de Luis Miguel, a Luisito Rey. Nos había caído muy bien. Nos enfiestábamos juntos. Era un señor sumamente divertido, sumamente gracioso, el gitano es. Entonces me dice, oye, te van a hablar de Warner para ver si le haces un video a mi hijo. Mi quince yo tenía 17 años, estaba chiquito. Entonces, y me habló ¿cómo se llamaba? El presidente de Warner. Shit, ya se me está yendo. Jesús, no. No,
que estaba casado con Miri Pidi. Ah, claro, René León. René León. Me habla y me dice, vamos a hacer un video con el Miguel. Me dice, pero necesito que me hagas este video, yo que no puedo vivir sin ti, y que me hagas el video grandote de Cuando caliente el sol. Perfecto. Y vi el entourage de Mickey y dije, no, yo no puedo trabajar así con esa cosa tan... Porque lo traía muy cuidado ya desde chiquito. Y digo a Luisito, oye Luis, y a René, la condición es que yo hago el video de Cuando caliente el sol, siempre y cuando no vaya el papá, no vaya dando entourage, porque, Ajá. porque no va a ser... Viajaba con mucha, o sea, había mucha gente con él. Sí, sí. O sea, todavía no tenía avión privado, entonces me dicen, sí, pero es que a Mickey la gente lo ataca. Yo no sabía tanto de Mickey, pero sí, efectivamente. Entonces le pusimos una peluca, le pusimos bigote y nos lo llevamos. Ah, esa es la foto que vi ayer, que trae un bigote así negro. Ok. Y nos lo llevamos en Mexicana de Aviación, ¿tienes? A Acapulco, Sin el entourage. sin el entourage. Iba el Doc nada más. Iba el Doc nada más, queridísimo Doc. Y todos sus amigos, el Burro Barranque. Sí, o sea, que todos salen ahí. Toda la banda, toda la banda. Entonces hice como un primer reality, porque alquilé en un departamento en Los Cocos, en el club de yates de Acapulco, alquilé 2 pisos. Y todos nos metimos a ir ahí, todas las chicas, todos los chicos, todo mi club, todo el mundo. Entonces era un reality. Ok. Era un Big Brother. Era un Big Brother. En Acapulco sin llamarse Big Brother. En el 87. Todos metidos En ahí. el 88, enero del 88. Y luego ya las locaciones, Mariana Yazbek iba conmigo en esa época de foto fija, porque su hermano Sergio era mi director de fotografía. Grandes talentos los Yazbek. Los Yazbek, Sí. de primerísimo nivel. Y ya hicimos Cuando caliente el sol, que fue un video muy reality, ¿sí? Porque casi todo lo que estábamos haciendo, estábamos viviendo ahí. ¿Sí? Entonces, Mariana andaba con el negro González Iñárritu en Ok. ese tiempo. Alejandro González Iñárritu, familia. Era la novia de Mariana. Ujú. Y Nicky dice, qué bárbaro, hay que sacarla en el video. Era bailadora de flamenco Mariana y era espectacular. Dijimos, pues sales en el video, Mariana. Aparte de que haces fotos fijas, vas en el video. Ya Ahí empieza el romance ahí de ellos. comienza el romance de ellos. Ajá. Ahí comenzó el romance y se extendió por un tiempo más hasta que Pues como de ti, en vez de sexenios, es de 3. ciertamente. Exacto, 3 añitos. Pero estuvo padre esa época. Y ahí comenzó la carrera de videoclips. ¿Y dejaste de hacer comerciales? No, Porque no, es no, que no. estabas muy saturado de videoclips. No, los Siempre haciendo comerciales. Siempre haciendo comerciales. Hasta el día de hoy. Sí, yo sé. Los comerciales son maravillosos porque conoces a mucha gente, te involucras mucho con la marca, te involucras con los insights de la marca. Sabes para qué es un pañal, sabes para qué es un aceite, sabes para qué es las hojuelas de maíz. O sea, te tienes que meter mucho porque los clientes esperan de ti que sepas de su producto para poder comunicarlo. Claro. Entonces es padrísimo porque te involucras muy profundamente, 2 juntas de producción, un día de filmación y luego ya la postproducción. ¿Tú te metes en la postproducción? Tanto de los videos como de los comerciales. Sí, claro. Yo me siento con el editor a cada beat musical. Ok. Cada beat. Todavía hoy en día. Porque me gusta mucho la parte tecnológica. De acuerdo. Pero en esa época estábamos en Moviola de cine, ¿entiendes? O sea, con tape, con scotch, con todo esto. O sea, era muy diferente todavía. Y ya comenzó a mezclarse los videoclips y los comerciales. Videoclips y musical. Entonces, en ese entonces es cuando te digo que nos haces el de No puedo dejar de pensar en ti, que fue un video que para Pandora fue, o sea, marcó un antes y un después, porque nos hiciste puro beauty, justo mucho movimiento de la cara y del no sé qué, y empezamos a tener una enorme y cariñosísima amistad Que sí, hasta el día de hoy. Entonces, de ahí empiezas, o sea, Pedro Torres. En esta época que conociste a Lucía, lo siento, medio
medio que sí con Miki, como que sí que no, y luego empezó a andar contigo y se casaron. Exactamente. Ya como en el año 88, que es cuando nace Pedro Antonio. Exactamente. Al cual le cambié los pañales, ayer se lo dije. Exactamente. Que ahí tuve un problema con el señor Azcárraga, porque me dice, a ver, pendejo, no te pudiste haber esperado a que terminara la novela, porque estaba haciendo El extraño retorno de Diana Salazar. Una novela muy costosa, muy complicada, y Lucía ya le empezó a crecer la panza, y terminó la novela en puro close-up. Claro. Como que se enojó el señor Azcárraga. Que en esa época lo conocí y tuve una muy buena amistad con el señor Azcárraga. Un gran emprendedor, un gran hombre, muy fuerte en su personalidad. Pero ahí lo conocí y tuve mi primer contacto con Televisa. Correcto. En ese año. Y Lucía, el año pasado, el año que siguió, cantó el tema del Canal de las Estrellas, ¿te acuerdas? Que lo hizo Kiko Riva y Fernando Rivas y Kiko Campos. Y tuve la oportunidad de conocer a todo el elenco de Televisa, Lola Beltrán, Jacobo Zabludowski. Entonces empecé a adentrarme. Tú lo hiciste, por supuesto. Claro. Espérame, porque también hiciste el montaje del show de Lucía que tenía justo cuando era Diana Salazar, y entonces tenía pegadísimas muchísimas rolas, y en el patio te aventaste una producción de wow. Noches de cabaret. Noches de cabaret. En el patio. Exacto. En la calle de Atenas 70 hicimos eso. Pero nunca habías hecho una producción de un show musical. Nunca. Qué atrevido has sido y qué bien te ha salido el ser aventado. Y poníamos la pantalla de televisor, me acuerdo, una televisión gigante. No había LEDs. No había estamos nada. hablando del 89. Wow. Y en esa época, Lucía quería que salí con los ojos amarillos. Entonces era como peligroso ponérselo. Entonces digo, ¿quién hace los ojos amarillos? Un chavo en Guadalajara, especialista en special effects, Guillermo del Toro. Entonces Guillermo del Toro tómale. hizo los ojos amarillos. Los pupilentes de Lucía. Vino, nos enseñó a componerlos y quitarlos, porque siempre le gustaba ver el cine de terror. Y lo hizo en Guadalajara y nos lo mandó y mandó a alguien para ponérselo. Y fue un éxito ahí. Y ahí ayer lo vimos a Uriel Santana. Correcto. Que era un muchacho. Qué buena historia esa, por favor. Cuenta. Uriel Santana es el gran artista de la lente que ha fotografiado bellísimamente a todo México. Era fan de Lucía. Yo que tenía 15 años. 16, dijo ayer 16 que tenía en esa foto. Y llega ahí y le toca la puerta al camerino. Ya estaba yo con Lucía. Y Pati Padilla, que era la asistente de Lucía, me dice, mira, este muchacho que quiere que Lucía vea estas fotos. Yo los vi y dije, no es posible. Eran pinturas, ¿no? Eran a lápiz. A lápiz. No. Hiperrealista, parecía fotografía fija. Y dije, este es un genio. Es un genio. Y le dije, oye, yo quiero que me hagas una obra completa con los personajes de Lucía para ponerla en la obra en la que estamos en Noches de Cabaret. Y me lo hizo y después dije, oye, yo quiero que te vengas a mi empresa para hacer storyboards, para hacerme dirección de arte. Y estuvo trabajando conmigo una temporada entre estudiante y profesional, y fue como descubrí a Uriel y dije, qué genial este muchacho. Y entonces en esta época estás con Lucía y te metes full con Lucía en cuanto a sus producciones, todos sus videos. Un poco ahí, en contra de la corriente, porque muchos artistas tienen a la mamá, el manager, tienen al primo de esto. Entonces yo llegué y venía con un poquito de soberbia de la publicidad, pensar más grande que eso. Entonces yo dije, oye, Lucía, yo con todo gusto empujamos tu carrera, pero hay que cambiar de equipo. Completo. Digo, mejor pones un dinerito, todo sí, así. Porque mamá Marta era la manager, claro, la mamá de Jesús. Y Jesús, claro. Y yo le traje un equipo mío de publicidad.
le cambiamos el look completamente. Diseñadores, Gianfranco Ferré, Valentino. O sea que todo eso está en el show de Noches de Cabaret. Y la mamá siempre me decía, Pedro, la estás alejando del pueblo. Siempre me decía, a lo mejor tuvo razón. A lo mejor tuvo razón. Oye, fíjate que cuando vino Lucía, nos contó que cuando empezó a andar contigo, ella fue la que te trató de, vamos a bajar de peso y vamos a no sé, porque tú eras, insisto, yo te conocí y eras enorme en todos aspectos. Eras alto, eras gordo, eras con una personalidad que aplastabas, y Lucía fue la que vamos a hacer este trabajito. Sí fue. Me puso traje, me puso corbata. Te quitó los caftanes, tú eras de mucho caftán negro. De Yamamoto, Yoji Yamamoto. Siempre caftán, pero elegante, caro. Elegante, carísimos. Y ya hubo un cambio de personalidad. Pero yo, ¿Y flojito tú fuiste cooperando. feliz? O sea, ¿te gustó? Mucho, mucho. Me gustaba ir a dirigir de traje, lo cual no se usaba. Ok. Nadie. Ajá. Y ya pasó el tiempo. Y seguimos haciendo más videos con todo el mundo, entonces, con ustedes. O sea, ha sido maravillosa mi carrera de los videos musicales, porque en algún momento dado yo tomé clases de piano en mi infancia, y obviamente no afino ni un do. Entonces, estar cerca de ustedes, los cantantes, para mí era como muy satisfactorio, muy, muy llenador. Oye, ok, entonces, esta es la etapa con Lucía. ¿Sigues haciendo comerciales y demás? ¿Te separas de Lucía a los 6 años? ¿A los 6 años? A los 6 años. Y tú y los sexenios, ¿verdad? Sí, claro. ¿Con reelección o sin reelección? Hasta ahí no había reelección. Ok. Y luego viene Aléxica, mamá de Emilia. De Emilia. Ok, entonces ya tenemos a Polonia. Con Carolina. Tú, muy bien. Cada una con su mamá. Claro. Correcto. Pedro Antonio con Lucía. Exacto. Y Emilia con Aléxica. Con Aléxica. Pero en el año de los 90 Aléxica era modelo, ¿no? era estilista. Y así la conociste. Así la conocí. Correcto. Luis de Llano, el tan célebre amigo nuestro, Luis de Llano, la mandó, porque muy guapa, a que me sacara 2 videos por uno. Que dije que hiciera un video de Mestizo y un video de Garibaldi, pero en paquete. Ok. Entonces dije, a ver, Aléxica, no way. Pero yo manejaba en esa época la campaña de Brandy Presidente con Montserrat, la ID. Entonces le dije, me gusta Mestizo, pero vamos a comprar la gira de Mestizo. Entonces le compramos 25 fechas. Ok. Y Aléxica se coronó como reina con Luis de Llano y con su empresa. Ya hay como la historia. Y con Aléxica entonces andas 12 años. Esta 12 sí, años. Esta sí tuvo reelección. ¿Y esta religión? Se religió. Oye, y luego, entonces aquí estamos hablando del año ya los 2000, ¿no? No, o sea, con Lucía fue como hasta el 93, que hay una anécdota muy padre con Lucía que te quiero contar porque es muy buena y hay material para ilustrar. A ver. Ya divorciada, porque Lucía, su equipo me hacían la vida de cuadritos. La llenaban de ideas tremendas de que yo era mujeriego, lo cual, la verdad, cuando yo estoy casado, estoy casado. Uh-huh. Cuando estoy divorciado, soltero, me gusta mucho la fiesta. Ok. Pero soy como muy estructurado. Solo, junto. Ok. Y entonces me metieron muchas ideas de celos. Y yo dije a Lucía, mira Lucía, yo creo que ya entre que te cambié el equipo, entre que todo este rollo, te adoro, te quiero, es increíble, porque con Lucía fue maravillosa la relación. Viajamos al Líbano, hicimos 1000 cosas, o sea, era como una gran complicidad profesional. Okay. Miles de fotos. Se complementaban mucho. Sí, hicimos Playboy, o sea, ha sido una historia importantísima en mi vida, importantísima. Pero dije, pero ya creo que ya llegó el momento de no seguir. Y entonces dijimos, bueno, cada quien para su lado. Pero yo me salí de la casa y me fui a vivir a 4 casas.
de la casa de quedó ella, en Miami. Y entonces, claro. entonces decidimos que es un acto muy, muy frívolo, pero al mismo tiempo muy significativo, del 15 de septiembre en la noche, hacer una fiesta, porque la gente no sabía que nos estábamos divorciando. Entonces le llamamos la noche de la independencia, porque era el grito de la independencia. Entonces llegó, ya sabes, Betty Pino, Mauricio Seidig, toda la cubanada. Y ahí anunciamos públicamente pues, que era el final de la relación, muy civilizadamente. Ok. Pero ya para entonces éramos amigos. Ella se compra un Ferrari, me acuerdo. Yo dije, no, esa vieja no me va a fregar. Yo me compré un Mercedes. Y el día 8 de octubre, me acuerdo muy bien, estaba yo filmando un comercial y dije, Lucía, vamos a cenar a Larios, ahí donde Emilio Estefan y de Gloria Estefan. Y paso por ti para presumir de mi coche nuevo. Ok. Perdón, vengo con el coche sencillo, dispénsame. Y nos fuimos a cenar y saliendo de la cena, yo venía en mis piernas y Chivis venía manejando el coche. Chivis es una trabajadora de Pedro de toda la vida. Que cuidó a mis niñas, Todo. fue directora general, una mujer excepcional. Excepcional. Entonces veníamos en el puente, en el MacArthur Causeway, y yo de repente veníamos ahí, ella venía en mis piernas, obviamente sin cinturón de seguridad. Obvio. Y yo de repente como que volteo al cielo y veo un coche volando. Dije, oye, ¿me habré metido algo alucinante o qué me habrá pasado? Unos honguitos. Unos honguitos o algo. Dije, no, pues, ¿qué será? Y de repente, ¡pum!, nos cayó el coche encima. ¿Cómo va a ser? O sea, sí, era un coche volando. Era un coche volando y nos cayó encima. Pedro. Entonces cae el coche así, yo volteo y veo contra el vidrio, aquí cerquitita, a un cuate así. Yo, que no venía manejando, me tira la pierna como para tratar de frenar. Y fue cuando Toda hasta acá. Y yo filmaba el día siguiente un comercial con Paco de Lucía, el gran guitarrista español, Sí, sí. en el Palacio de Vizcaya. Entonces yo me fui al hospital inmediatamente en Monte Sinaí. Y yo digo, oye, pero arrégleme rápido porque mañana tengo que filmar un comercial. Y yo, no. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Sí, da gracia que no La te verdad es que acuerdas. no, exacto. Entonces me dice, te vamos a esperar a las 6 de la mañana. Le hablo a don Antonio Ariza, mi gran padrino y mentor. Digo, don Antonio, pasó esto, le pido un favor. Cambien la filmación para el domingo porque mañana me operan, pero saliendo voy a filmar el comercial. O sea, yo alucinado, ya enmorfinado, ya con sedantes y con todo. Total, despierto, sábado ya, y me veo que tengo la pierna así enyesada, tremendo. Y se me ocurre una idea un poco extravagante, que es traer una unidad de control remoto y yo en la cama, me trajeron las cámaras así como las tienen ustedes, y yo con el micrófono, vía satelital, porque no había internet, no había nada. Dirigiendo, y allá estaba Piti Paul, Gran Piti Paul. en Vizcaya. Ok. Y entonces, y Paco Lucía, yo lo conocí a través del satélite, nunca lo conocí en persona. ¿Y dirigiste con cámara, el video? acción. Sí, que de hecho hay un video donde estás tú en la cama con... Sí. Wow. Entonces, Isabel, ha sido muy grande las experiencias que me ha dado los comerciales. Fabulosas oportunidades. Siempre. Oye, pero ¿a qué hora brincas a Endemol? ¿En qué momento entra Endemol en tu todavía vida? pasa tiempo. Lo que te estoy hablando es el año apenas 93. Toda esa época seguimos con Miki haciendo videos. Muchos videos. Con ¿Es usted. al que más videos le has hecho, a Miki? Ok. Sí. A nosotros hiciste 4, al Gol ayer decía con 8. 8. Y a Miki como 15 o más. Ok. Videos. Y me ¿Cómo? tocó- A nosotros nos hiciste, permítanme familia, fue la primera vez que hiciste foto fija. Exactamente. Y no querías mucho, pero, ay, compadre, hazlo. Y nos hizo foto fija, que es, pues,
¿Y de ahí has hecho más foto fija Sí, a sí. artistas? Sí, me clavé haciendo mucha fotografía mucho tiempo. Pero fuimos las primeras. La primerita. Qué bonito. Y mira la bandera que parece el Congreso de la Unión. Por eso no nos dejaron sacar esta foto. Porque esto es Iba a ser la portada del disco. Y exactamente. que no fue. Y no fue. Bueno, pues ni Pero modo. qué hermosura, mis Qué pandoritas. bonitas, ¿verdad? Y tú, Lalito Arias, nos maquilló. Lalito Arias. era Lalito Arias. Bueno, y entonces, sigues haciendo videos, sigues haciendo publicidad y Pasa el tiempo pasa el tiempo. y conozco en esa época de la publicidad a Alejandro Quintero, ¿Ok? que él tenía una empresa. ¿Padre o hijo? No, conocía al padre y al hijo. Ok. Y el hijo, en ese momento, estoy hablando del año 90, cuando tomó el poder Ernesto Zedillo, que fue el 1 de diciembre del 94, y en el 95 inicia el movimiento zapatista. Ok. Entonces, Quintero, que tenía como marketing político, me habla, oye, hay que hacer un trabajo para el presidente Zedillo, y es cuando incursiono yo en el mundo del marketing político. Ok. Ya antes había hecho un poco de Buenice López Portillo, hice un poco de Salinas de Gortari, pero ya de lleno fue con Ernesto Zedillo que me meto de lleno al marketing político y me encantó. Ok. Me encantó estar en Los Pinos, estar junto a los presidentes, de la mano de Quintero. Y ya después muere el señor Lazcárraga en el año 97. Quintero se mete de lleno a Televisa, me presenta con Pepe Bastón, me presenta con Bernardo, con ellos. Y donde me dicen, oye, en el año 2000, me dice Emilio, oye, hay que hacer Big Brother. Digo, ¿de qué se trata eso? Pues un reality increíble que está en Europa rompiéndola. Digo, va, me parece, pero va a tener que irte a entrevistar con el inventor del show que se llama John de Mol, que es el dueño de Endemol. Y me fui a Europa y me fui a España, Inglaterra, Alemania, a ver Big Brother. Y dije, no, esto me encanta. Estar viendo la vida ajena con 40 cámaras, qué delicia, pues, qué delicia. O sea, meterte en la intimidad de esa manera es una cosa muy excitante. ¿Y cómo se vive un Big Brother? Quiero decir, ¿en dónde están las cámaras? O sea, en la, no es edición, sino en el centro de producción. En el centro de producción, eso quiero decir, en el centro de producción. ¿Cómo se vive? 40 cámaras. Sí. ¿Quién va anotando? Hay que sacar esto, hay que sacar aquello. ¿Quién decide? No, era ¿Cómo un es? equipo de cientos de gentes y había y yo tuve la fortuna siempre he tenido la fortuna de tener la mejor gente conmigo. Yo fui a Argentina y dije, ¿quién hizo el Big Brother de Argentina? Sergio Baiman. Sergio Baiman, te quiero que te vengas a México. Se vino con tu esposa e hijos y era un hombre que tenía mucha sensibilidad y sabía hilvanar las historias. Porque lo que tú dices de Big Brother, el secreto es encontrar los pedacitos, pegarlos y hacer una narrativa continua. En esa Con época, 40 cámaras 24 horas al día. Exactamente. Está cañón. cañón. Porque no es como ahorita que ya los contenidos digitales los metes en una computadora. En esa época eran cintas. O sea, era muy rudo la cantidad de trabajo, pero un equipo gigante y los señores de Televisa me consintieron mucho y me pusieron el centro de producción en Santa Fe como yo lo soñé. Ok. Y comenzó la historia de la televisión. Fue mi primera incursión en la tele, Big Brother, y fue un trancazo. ¿Y de ahí? Pero ahí, afortunadamente, Isabel, yo no conocía lo que era el rating. Ah, ok. Porque si no- Claro. Los videos no tienen rating, No, los no. comerciales no tienen rating. Menos. Correcto. Y me hubiera vuelto loco si hubiera sabido el valor del rating. Claro, claro. Porque el final de la primera temporada, donde ganó el Rasta, ¿te acuerdas? Sí. Se cayó el sistema de votación. O sea, eran tantos los millones de votos y fueron 65% de share de televisión. O sea, todo México que tenía televisión, el 65% estaba viendo el programa. Qué barbaridad. Un fenómeno. Un fenómeno. Con Adelita Micha, que era una conductora excepcional.
excepcional. Sí. Ya de acuerdo. después de 2 años lo hizo Verónica Castro. De acuerdo. Entonces, Big Brother, y luego viene, ¿a qué hora entra Mujeres Asesinas y todas estas series que has hecho? Esta fue como, continuamos con Big Brother varios años. Luego vinieron programas de concurso como Vas o no Vas, muchos shows. Y luego el Pelón Benítez me dice, oye Pedro, hagamos una serie para televisión, pero que le podamos vender a Netflix, porque Netflix comenzaba en ese Estaba empezando. empezando. Entonces dijo, vamos a Argentina a ver guiones, a ver libretos. Fuimos a Argentina y me enseñaron varias cosas. Y cuando vi Mujeres Asesinas me fascinó la historia, porque eran casos de mujeres reales que habían sido violentadas, que habían sido vejadas, que habían sido muy maltratadas y de esa manera mataban. Entonces me traigo el guión, los derechos y comenzamos a filmar la primera temporada, la segunda, la tercera, con la gran fortuna de que fue un éxito y todas las mujeres grandes actrices de México Trabajar. querían trabajar ahí. Hubo un capítulo que tuvimos 4 asesinas, porque ya no cabían ¿Ya no cabían qué? las mujeres en los capítulos. Ah, ok, porque Entonces, había un límite de capítulos, Sí, ¿ok? eran 12 capítulos por Por eso, temporada. por temporada 12 y no se podía alargar a 14. No. Ok. Entonces, como ya buenas actrices, decía, bueno, que sean 4 hermanas que maten. ¿Qué tal? Y ya, Ok. ¿Y se Pero- lo vendieron a Netflix? a Netflix se lo pasamos. Ok. Fue la primera serie que se vendió a Netflix mexicana. Fíjate. Y, Pero luego salía en la tele, ¿no? Claro, salía en Cablevisión. En cable. En Exacto. cable se estrenaba, salía en Netflix y salía después en el Canal 2. Exacto. Y de ahí empieza este cambio pues digital, ¿no? Comienza este cambio. Hoy por hoy, pues se hace completamente diferente como era antes. No, totalmente. Y tú te has innovado y te has adaptado Porque a este no te cambio. queda otra, Isa, Pues no te claro, queda otra. claro. Si no te quedas atrás, gracias. Hoy en día ya estamos comenzando a producir con inteligencia artificial. Ha habido muchas críticas por parte de la industria que mucha gente se va a quedar sin trabajo, pero el que no se adapta se queda sin trabajo. O sea, yo creo que la inteligencia artificial hoy en día es una realidad. O sea, ya no hay manera de marcha atrás. Ya se están produciendo comerciales 100% con inteligencia artificial. Que me parece increíble y horrible. Increíble y horrible, pero mira, o sea, no hay otra manera. El internet lo adoptamos, la telefonía la adoptamos, los celulares. Ahora tenemos que adaptar eso y recrearte y reinventarte. Sí, porque tú eres un hombre muy curioso hasta en eso, porque eres de poco dormir y eres en las mañanas lo primero que haces es como hacer toda esta investigación de lo que está nuevo, lo novedoso, lo que está saliendo, y entonces estás muy al día. Pero no hay de otra, ¿eh? Yo a mis hijos les digo, que están tomando ya el control de mi empresa, les digo, apúrense porque no se apure, se va a caer fuera. ¿Los tres están en la empresa? Eh, Apolonia no estaba como en un rollo de academia, arte. de academia. Ajá, Apolonia es muy buena investigadora. ok. Muy buena investigadora, trabaja para la UNESCO, o sea, hace cosas maravillosas de investigación. La queremos jalar para acá, porque hoy en día la industria de la mercadotecnia y la publicidad requiere mucha investigación de mercado. El consumidor, ¿qué está sintiendo? ¿Qué está viviendo? ¿Cómo podemos hacer llegar nuestros mensajes publicitarios? Ok. Entonces, la queremos integrar al equipo que está dirigiendo ahorita Emilia y Pedro Antonio con un gran equipo. Pedro Antonio me acuerdo que, sin temor a equivocarme, creo que su primer trabajo que hizo ya trabajando no me acuerdo si estaba de cámara o algo, fue en el comercial que hicimos de Liverpool contigo. Exactamente. Y Pedro Antonio estaba ahí Ya estaba ya como en la producción, pero atrás. atrás. Estoy. Y hoy por hoy ya está enfrente. Ya está de productor general. Ya. Muy orgulloso de mis hijos, muy orgulloso de mis amigos, muy orgulloso de mis clientes,
y tenemos un partner en común que es Javier Barrera, Exacto. que no puedo dejar de mencionarlo porque ha sido un mentor increíble y un amigo fabuloso. Sí, sí lo es. Es mi gran compadre y lo adoro con todo el corazón y eso es, un gran amigo. Ahora, ok, ya están los avances de la tecnología, tú te adaptas a todo esto, lo cual me parece maravilloso. ¿Y en qué viene la mamá de, me falta la mamá de Emilia? No, Aléxica. Aléxica. Y ya, luego andas con Roberta muchos años y hoy por hoy tienes una mujer espectacular a tu lado. Dios me la mandó en charola de plata. Cuéntame. Yo, después de separarme de Roberta, yo dije, me quiero dedicar a ser un bad boy. Ándale. Ya iba a cumplir casi 65 años. Ok. Dije, no, es la última oportunidad de mi vida ¿Es ahora o nunca? de portarme muy mal. Y efectivamente me empezó a portar muy mal. Y aparece ¿Me ese... especificas muy mal? Bueno, muy mal, muy divertido, quiero decir. Ok. Muy divertido. Porque reventado fuiste mucho Sí. tiempo, muy reventado. Muy bien. Hago así una pausita. ¿Podemos hablar de tus excesos? Claro. A ver, porque yo me acuerdo que decías, un día me decías, comadre, yo llevo 25 años fumando todos los días un churrito y estoy perfecto. ¿Era real? Yo comencé en el mundo de los alucinógenos a los 13 años de edad. ¡Ay, qué chiquito! En tu natal Saltillo. Mi natal Saltillo. Porque Ándale. sales de mi casa y está el desierto y el peyote está allí, a flor de piedra. Ándale. Es muy místico. ¿Fue lo primero que probaste Sí, el lo peyote? primero, peyote. Pedro Torres. ¿Ok? Pero, pues eran los años finales de los 60. ¿No? Ajá. Era como muy limpia el tipo de estupefacientes. Ok. Como muy Más naturales. natural, ok. El hongo, el peyote, los aciditos y obviamente la motita continuamente. Ujú. Esa fue una gran compañera hasta que apareció The White Lady, que esa sí ya no se puso tan bonita la cosa. Pero finalmente, que esa te pone muy, muy prendido, pero muy soberbio. Entonces empecé a tener problemas conmigo mismo, problemas con mis clientes, porque sí, te pone muy soberbio, muy. Ok. Te sientes el papá de todo el mundo. Y afortunadamente llega a mi vida Aléxica en el año 95, que me dice, o tú, o yo, o las drogas. Y me voy felizmente ya, después de 30 años de carrera ininterrumpida con estupefacientes, me voy a Oceánica. Ujú. Y el 7 de septiembre, que es una canción muy famosa de Mecano, que yo digo que la escribieron para mí, entro a Oceánica y desde el instante que crucé el umbral de la puerta, sabía que era mi siguiente paso importante en mi vida. Eso va a ser hace casi 30 años. Imagínate. Entonces, ha sido maravilloso. Y no me arrepiento de nada, Isabel. Todo ha sido parte de mi vida. Correcto. Bien. Hoy por hoy, ¿sigues yendo a AA? ¿Nunca fuiste a AA? Sí, ¿Ibas no, a AA? claro. No a AA, no, a NA. Ah, por narcóticos. Narcóticos no. Ok. No, fui ahora, de hueso colorado. Porque no hay otra manera de curarte más que yendo y haciendo el programa. Y hoy tengo padrinos, tengo ¿Tienes ahijados? ahijados, tengo muchos amigos. Ayer había varios compañeritos ahí en la reunión que nos terapeamos. Y afortunadamente, jamás he tenido una recaída. He sido profundamente feliz y fui con un buen ejemplo para todo el mundo porque me seguí enfiestando. He tenido centros, discotecas, he tenido restaurantes, he sido socio de la vida nocturna, pero nada. Yo estoy muy satisfecho como soy, sin Qué nada. bien, qué bien. Te felicito muchísimo, compadre, porque se necesita mucho valor para seguir. Yo digo buena voluntad. Buena voluntad. Buena voluntad. Exacto. No es a fuerza de voluntad, es con buena voluntad. Ahora, vamos a hablar de ti como papá, porque entonces tienes 3 hijos con 3 mujeres, pero has sido un papá
bien, bien presente con tus 3 hijos, a pesar de que son de diferentes mujeres. ¿Cómo has vivido esa parte de paternidad? Ha sido como muy orgánica. Yo cuando fui con Lucía me llevé a Polonia, cuando estaba con Alexica traje a Pedro Antonio a Polonia. Entonces siempre conviví ellos como hermanos completos. Sí. Sí. Si no son medios hermanos. Obviamente con los roces normales. Pero ha sido muy orgánico. Yo en día están unidísimos los tres. Yo tengo muy buena relación con mis 3 exes. Entonces, nos reunimos a comer. Sadie les hace comidas. Entonces ha sido como muy padre esa parte de poder estar con mis exes, con mis hijos, y que todo el mundo se sienta amorosamente cómodo. Ok, pero entonces, Sadie, estábamos en que ibas a decir mi último empujón de reventón y de portarme muy mal, y te aparece Y aparece, me la traen, Dios me la mandó. en charola de plata. Yo dije, me voy a portar como un solterón viejito ya. Ok. Ya tenía 65 años. Solterón viejito. Y llega Sadie y dije, no, pues no la puedo dejar pasar. Este bombón, profesionalmente exitosa, muy cómplice, muy emprendedora y muy divertida, y le gustan mucho los viajes. Entonces me agarró en un momento dado, como dicen, con caballo cansado. Ajá. Desde entonces, nos hemos dedicado muy padre toda esta relación de 7 años a viajar por el mundo. Sin dejar el trabajo. Sí, de viaje bárbaro, los he visto en todos lados. Sin dejar el trabajo. Ni ella tampoco. Ella tiene un negocio de real estate, de bienes raíces en Estados Unidos, de Miami, que lo atiende por el teléfono. Entonces hemos podido adaptar nuestras vidas muy bonitas, sin dejar de hacer lo que cada quien hace profesionalmente. ¿Ella tiene hijos? Tiene un hijo maravilloso, David, que vive en Nueva York. Tiene su primer nieto que se llama Kai, chinito, porque la esposa es de Shanghai. Y ahora nos vemos la semana que entra. Nos vamos, su hijo con su nieto, mis 3 hijos, mi mamá, su mamá de ella. ¿Tu mamá te la vas a llevar de viaje? Y mis 2 hermanas. Ok. Todos nos vamos 10 días a Puerto Escondido. Aquí Entonces, esas convivencias yo no las cambio por nada. Claro. Yo siempre he sido una gente que creo profundamente en la familia. Porque cuando más te hace falta, todos los que están junto a ti. Siempre. Oye, ¿y como abuelo? ¿Cómo estás como abuelo? Mira, como abuelo ya tengo 3 nietos. Y el cuarto, que es el chinito, Kai también. Porque lo consideramos Sí, nieto. lo consideras como nieto. Pero ahorita con el que tengo O una... sea, Polonia tiene uno. que es con el ¿niño? que hoy cumpleaños. Ah, Voy. hoy es su cumpleaños. De aquí me voy a ir a su comida ahorita. De bolón pipo, ya vamos a terminar. Porque vamos a comprarle un equipo de golf. Porque quiere darme placer jugando golf. Ay, me amo. Luego tienes las 2 de Pedro Victoria Antonio. e Isabela. Exacto. Y Kai. Kai, ok. ¿Y cómo te ves como abuelo? ¿Cómo estás como abuelo? Mira, con Octavio, y tiene 9 años de edad, ya es una relación muy padre, ya muy one-to-one. Me acompaña a jugar golf y manejar el carrito. Está enloquecido con el fútbol, que a mí no me enloquece, pero lo acompaño a ver los partidos. Y hay conversaciones muy avanzadas realmente para los 9 años de edad, pero sí están en la nueva generación. Están muy informados, hablan muy abiertamente de cualquier tema. Entonces, les sigo yo aprendiendo a los nietos, y yo espero que ellos aprendan de mí. Y cuando uno tiene un legado tan padre de dejarles a tus nietos, de contarles, de hablar con ellos, porque al final, bueno, las 2 de Pedro Antonio todavía están muy chiquitas, ¿dónde quieres dejar ese legado para estos nietos? Verbalmente, a mí me hubiera encantado que mi abuelo me dejara, no legalmente, que me dejara una plática, algo. Pues mira, no lo he pensado mucho, pero convivo con ellos continuamente y yo soy más bien de hechos que de palabras. Hay gente que escribe muy bonito, que te deja mensaje. Yo más bien convivo, ¿entiendes? Okay. Y donde en la convivencia ven mi rectitud, ven mi
mi manera de hacer las cosas. Y lo más importante, y vuelvo a insistir, es inculcarles el que estén unidos como familia. Completamente. Hasta llega. Completamente de acuerdo. Y entonces, con la familia increíble, con tu trabajo increíble, eres un personaje que tiene una historia tan espectacular, Pedro. Digo, ahorita le hemos hablado y me enorgullece muchísimo y me siento muy honrada de ser tu amiga. Me siento muy honrada de formar parte de tu vida y de formar parte de tu historia en algún momento, ¿no? Definitivamente. Las Pandoras, Isabel, Maite y Fer han sido parte fundamental de mi vida. Siempre es como un cariño que va más allá. Y me envidia un poco con Javier Barrera, que con él sí viajan y nosotros no hemos viajado nunca. Ah, pues hay que Nos viajar. debemos De bolón ping-pong. De velón, pero rápido. Pero rápido. Ya en friega. Hay que organizarlo. Le voy a decir a Javier que lo organice. Porque sí, hemos convivido en muchas cosas, hemos hablado mucho, hemos estado muy cerca y me encanta poder vivir contigo todo esto, sin duda alguna. Ser parte de tu vida me hace muy feliz. Muy feliz, Pedro Torres. A ver, escoge una cajita, papá. Dámela. Dice así. Si tu emoción del momento hoy fuera un clima, ¿cuál sería? Caliente. Caliente. Siempre. Ok. Verano. Verano. Ok. Sí. Caliente. ¿Qué nos falta por decir, Pedro? Pues nada más. Agradecido a la vida, agradecido a Dios, agradecido a mis amigos y agradecido a la familia. Nada más. De acuerdo. Que Dios te bendiga, compadre. Con todo mi corazón, te deseo toda la felicidad y las bendiciones del Y mundo. nos seguimos viendo aquí o allá. Aquí o allá. Ok. Te adoro, ¿eh? Ándale pues. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias. Nos vemos la semana que entra.